cuando un arquitecto coloca algunas ideas de decisiones arquitectónicas en un edificio como este, está escribiendo, está escribiendo y diciendo algo en ese sentido. Y creo que los arquitectos podríamos ser capaces de leer eso que un arquitecto escribe como decisión arquitectónica, cómo poner un muro, cómo estructurar un edificio, desde, en este caso, desde una estructura muy articulada a la época, una estructura de hormigón muy sencilla, muy rigurosa en sus números, o sea, 4 4 3 6 5, que lo hemos visto en los planos, como hay un eje que... Y cómo en el interior el edificio y la experiencia espacial o ya más vivencial, porque es un edificio doméstico que le otorga una domesticidad del ser humano, una cadencia distinta. Cómo en el interior se vuelve como más libre, ¿no? Hay un tabique que lo corta, lo voltea, le hace espesores. Yo creo que uno puede leer en los edificios estas decisiones arquitectónicas que hacen que esta, digamos, gramática te sea como amable, generosa, cuidada. O sea, puedes ver en los planos, la visita, en la revisión que hemos... Siempre me llamó la atención cómo tenía estas rendijas que eran de 25 centímetros, pero eran ventanitas de 25 centímetros con una carpintería de madera que te permitía de repente tener ventilación cruzada. Una decisión tan sencilla como esa, o cómo la carpintería vuela sobre el muro, el uso del ladrillo blanco, que ya lo venía usando de repente, si ves la época, Chrome tenía unos edificios así, pero él le agrega, y es lo que me gusta de ese edificio, esta estructura desnuda, más desde el brutalismo, el tanque, ¿no? Que siempre es una pieza interesante, los balcones. Entonces, hay una línea horizontal que yo en este momento puedo leer, y puedo al leer, puedo extraer, y puedo construirlo como un conocimiento. Entonces, el edificio ese específico marca no solamente una época, sino marca un momento, porque ves el cerco también, cómo hace ese trazo, ¿no? Que puede parecerte un poco recargado pero puedes sentirlo como un tejido también, ¿no? Hay una cosa que se va tejiendo. Eh, entonces, donde tú pongas el ojo en ese edificio, ves que ya lo puso previamente un arquitecto que ha decidido que haya un canto rodado en un pavimento y que se encuentre con una columna desnuda de concreto, de hormigón en tabla de 8 pulgadas, de manera aleatoria, con algo de rugosidad, o sea sabe dónde colocar lo rugoso, lo liso. Eh, entonces, creo que en ese sentido hay una, algo escrito por un arquitecto y que eso escrito otro arquitecto puede leerlo y construir un aprendizaje permanente y una relectura para poder insertarlo en otro lugar. Entonces creo que para los arquitectos, sobre todo para los arquitectos que tenemos por la formación que tenemos, podemos entrar a esa dimensión de leer los edificios en esos términos. Entiendo que una persona no formada para entender cómo se estructuran estas capas en un solo proyecto, llámese la estructura, el envolvente como algo que es más suelto, los espesores, la continuidad espacial, ¿no? Y como en una planta, que lo hemos visto en la visita, como yo buscaba, y tú que te comentaba ese día, buscaba los números que tenía García Bryce, ¿no? Porque, o sea, si sus números eran 90, 120, 60, si sus números estaban ligados a la pulgada. Y claro, pareciera que hay una libertad también en ese sentido, o sea, tenía 70, 1.15, ¿no? O sea, el número, pero sí tenía un número muy claro, o sea, yo ahí te das cuenta, había un número muy claro en la estructura, que es una estructura casi dominó, ¿no? Y tenía un número muy libre en su trazo del tabique, que es un tabique delgadito, en ladrillo. En ladrillo quizás le ponía esa variable, el ladrillo desnudo como un muro.
pero que podíamos apreciar en los planos. Ya viendo los planos tú puedes leer eso, ¿no? Los planos son la representación de un edificio que tú tienes como idea en la cabeza y que representas para que alguien lo pueda edificar y hacerlo tangible. En ese sentido, ese tipo de representación que vimos, dibujada en lápiz, en papel canson o mantequilla, no me acuerdo cuál era, es una representación con un grado de rigor en los temas de lo constructivo que el que va a edificarlo le deja poca posibilidad de decisión. Oye, acá hay un vacío y yo decido. ¿Cómo? ¿No? Entonces, hay un desarrollo riguroso en la representación de los planos para su edificación que que eso nos quedamos viendo los de la madera, la platina, cómo viene con la baranda y cómo... Es más, me di cuenta que mucha de la representación que él tiene de cómo anclar una platina a una losa de concreto que le pones un punteado y que se abre en B y que el que construye sabe que ahí hay dos fierros corrugados y que van anclados y soldados a la platina para que ésta sostenga la baranda y a su vez el pasamano. Es una representación enormemente rigurosa en esos aspectos, ¿no? Entonces hemos visto que la representación en el caso de era muy cuidadosa porque es parte de su formación. Ese conocimiento de esa manera de representar y de medir la madera, el metal, saber qué tubos hay en el mercado, qué secciones hay para poder colocarlas, las platinas. Yo te puedo decir que, o sea, si alguien me escucha, va a decir, una persona más grande va a decir, oye, pero estás hablando de cosas obvias. Claro, pero no, ahora no creo que sea tan obvio. Y creo que eso es que no, ni siquiera sé si es responsabilidad de la escuela. Tiene que ver con los arquitectos que quieren seguir formándose en el acto de proyectar y que las edificaciones tengan un sentido para la sociedad y que quieran desarrollarlos y representarlos en esos términos, deberían reconocer eso en arquitectos como José García Bráez. Cuando ves los planos, Entonces el archivo creo que está ligado a esa experiencia, que no la tienes cuando ves un plano de ese edificio quizás esquematizado, donde ni siquiera hay diferencias porque todo está churado en negro, ni siquiera hay diferencias que es tabique, que es estructural, donde no. Entonces hay una posibilidad ahora con el archivo de tener esa capa, ¿no? De poder reconocerla, leerla y seguir estudiándola, ¿no?